nada complicado, solamente pues, familiarizarnos con algunos términos y pues tenerlos presentes para más adelante porque los vamos a estar aplicando constantemente. Entonces, por eso la primera unidad se evalúa junto con las otras, con la 2 y la 3, en donde ya ahora sí ya vamos a ver problemas. Y ahora sí quedé de subirles el capítulo del libro del Sengel, el primer capítulo. Entonces, al rato que que termine las clases, se los escaneo y los subo para que le den una leída. No es más que las mismas cosas que hemos platicado aquí, mejor con menos dibujitos y así, pero son las mismas ideas, los mismos conceptos. Entonces, habíamos dicho que ok, en la termodinámica nos va a servir para estudiar conversión de calor a energía y que incluye la transformación de energía para la generación de trabajo y para sistemas como refrigeración, e incluso entender relaciones entre propiedades. Por ahí la termodinámica nos sirve hasta para estudiar los agujeros negros. De hecho, estaba leyendo hace unos días que fue un físico mexicano el que empezó a teorizar sobre la radiación, sobre la entropía en un agujero negro. Por ahí Hawking al principio no le gustaba su idea porque lo hacía desde una perspectiva de la termodinámica clásica, pero al final pues comprobó que este físico, pues sí tenía razón y que la entropía estaba relacionada con la cantidad de, de energía que se encontraba en el disco que rodea o que define un agujero negro. Entonces hasta para eso nos va a servir. ¿Para qué más sirve la termodinámica? Pues incluso para estudiar qué tan viejo es el universo, qué va a pasar, cómo, entre comillas, cómo terminaría el universo. Ok. Luego vimos un poco sobre las leyes, que son básicamente tres. Conservación de energía, que es la primera, que nos dice que la transformación de energía puede ir en cualquier sentido. O sea que en teoría, si ustedes dejan caer una pelota, la pelota debería regresar a su mano exactamente desde la altura donde la dejaron caer y si no la atrapan, pues debería volver a caer y así sucesivamente por siempre. Es decir, la pelota nunca dejaría de rebotar y nunca dejaría de alcanzar siempre la misma altura. Eso me dice la primera ley. Bueno, habíamos visto ese video. La segunda ley es la que me dice que no, que mi pelota desde el primer rebote va a perder energía y entre más veces esté golpeando contra el piso, va a perder cada vez más y más y más energía hasta que se va a detener. La segunda ley de la termodinámica es la que me pone el freno. Y platicamos un poco sobre la historia, ¿no? ¿Quiénes fueron los que contribuyeron a crear esta ciencia? Desde los primeros trabajos que eran pues básicamente pura ingeniería aplicada relativamente rústicos porque la eficiencia de las máquinas térmicas al inicio pues, no era muy buena, pero por ahí empezó la termodinámica. Y bueno, ya hablamos por ahí de que el primer libro fue en 1859, hace muchísimo tiempo. E hicimos también una definición, una división entre dos formas de estudiar la termodinámica. La clásica
en donde nos interesan los aspectos globales, el efecto o la suma de múltiples acciones, por ejemplo, el promedio de lo que hacen las partículas, ya sea o las moléculas, ya sea para generar presión o para manifestarse como temperatura. La termodinámica clásica es una perspectiva general, mientras que la estadística ya es más individual, más específica. Ahí ya me interesa saber, no sé, cuántas moléculas tienen X velocidad, cuántas moléculas tienen la máxima velocidad de mi sistema, etc. Ya es un análisis más profundo o más, pues sí, microscópico. Y aquí, esa parte de ese análisis, ese tipo de análisis microscópico, solamente lo vamos a ver en el tema de, ¿dónde está? Hasta la unidad 6, teoría cinética de los gases. En ese punto, ahí sí nos vamos a poner un poquito más específicos. Pero el resto del tiempo será una aproximación general. Y habíamos platicado también de cómo definimos los sistemas termodinámicos, que pueden ser cerrados o también llamados masa de control, abierto o volumen de control. Y la principal diferencia entre un sistema y otro es que en el cerrado no hay intercambio de masa. Si yo tengo 10 moles de un gas al inicio, voy a tener 10 moles del mismo gas al final. No importa si cambio su presión, su temperatura, su volumen, si realizo un trabajo, la cantidad de materia va a ser la misma. Si, por ejemplo, yo tuviera aquí en mi cilindro, tuviera una reacción en donde pongo A más B y después de cierto tiempo ya voy a tener C más D y a lo mejor un poquito de A y B, en términos de masa, es decir, número de mol, pues sí voy a tener cambios, pero de todos modos no va a haber una transformación o no va a haber un intercambio a través de las barreras. Todo va a ocurrir ahí. Y seguirá siendo entonces un sistema, una masa de control, porque yo sé exactamente que todo eso está ocurriendo dentro de mi sistema. Y el otro era volumen de control, en donde sí hay intercambio de masa, pero puedo definir fronteras que van a ser imaginarias. Entonces eso podría ser, por ejemplo, una tubera o podría ser una tubería, en donde entra determinada cantidad de, no sé, agua, y obviamente va a salir la misma cantidad de agua, pero a lo mejor aquí tengo una resistencia, y entonces me interesa lo que está pasando en ese pedacito nada más de tubería. Ese es mi volumen de control. Tal vez por acá ocurrió otra cosa, pero a mí no me interesa. Entonces yo decido que como aquí tengo la resistencia, aquí es en donde quiero hacer mi estudio. Esa es la diferencia respecto a un sistema cerrado. Un sistema cerrado no puedo estar pensando en cuánta más está entrando y saliendo. Y bueno, esa es la principal diferencia, ¿no? Y habíamos hecho la observación de que el cuerpo humano básicamente tiene un montón de sistemas abiertos, de volúmenes de control, como ejemplo el corazón, los pulmones, el propio sistema digestivo, lo que se les ocurra. Si pensáramos en el sistema circulatorio, ¿creen que sea volumen cerrado, perdón, masa de control o volumen de control? Todo el sistema circulatorio. ¿Qué opinan? Exacto, exactamente. Entonces, ese sí, si lo tomamos completo, tendría que ser de sistema cerrado. Ok, bueno, y platicamos también sobre eso,
propiedades termodinámicas. Quedamos en que propiedad pues es cualquier característica, cualquier parámetro que me permita definir o identificar o caracterizar o sí, más que nada definir un sistema. Pueden ser múltiples valores como los que están ahí, presión, temperatura, volumen, puede ser el color, puede ser conductividad, puede ser resistencia mecánica, un montón de propiedades. Y las podemos dividir entre intensivas y extensivas. La única diferencia entre estas dos es que unas dependen de la masa y otras no. Las intensivas no cambian con la masa. Para darnos una idea o para, si no sabemos si la propiedad de la que estamos hablando es intensiva o extensiva, pues una forma relativamente fácil es imaginarnos qué pasaría si de ese objeto, de ese cuerpo, tomamos una pequeña muestra. Si esa propiedad que nos interesa analizar es diferente en esa muestra al material masivo, pues entonces sí dependería de la masa, pero si es lo mismo, es una propiedad intensiva. Por ejemplo, el color. ¿El color será intensivo o extensivo? Pues intensivo, ¿no? Sí. Ajá. Si estamos hablando, por ejemplo, de un músculo y nos interesa, no sé, determinar las características de las células, ahí serán intensivas o extensivas. Si pensamos en, no sé, en formas, en funciones, ahí ya no está tan fácil, ¿no? Si piensan en un músculo, ahí sí ya depende de dónde tomes las células, qué tipo de células serán y el tipo de, estará relacionado con la masa. Ujú. Sí, entonces ya con eso de que sean diferentes, pues ya no podemos hacer esa generalidad y decir que sus características son intensivas. Ok, bueno. Y mencionamos las propiedades específicas y no sé si por ahí les hablé de otras que dependen no de la masa o que no están en función de la masa, sino en función del número de mol. Por ejemplo, volumen molar. Volumen molar lo representamos con la V y una rayita arriba. Y es el volumen en metros cúbicos o en litros sobre el número de moles. Esa es otra propiedad que vamos a estar utilizando. O, no sé, entalpía molar, que es entalpía sobre el número de mol. Entonces, siempre que vean ustedes esto, al menos aquí en termodinámica y en fisicoquímica, se refiere a una propiedad sobre número de mol. Ok, entonces hasta ahí ya hemos llegado. Y nos toca definir a los últimos temas: equilibrio, equilibrio termodinámico y estados de equilibrio. En su temario marca únicamente equilibrio térmico, pero conviene explicar todas las demás formas de equilibrio, porque pues, si no quedaría incompleto. Y muchos de los procesos termodinámicos dependen de entender otras condiciones de equilibrio. Entonces, lo primero es definir a qué nos referimos con una condición de equilibrio. Esto es
cuando no hay cambios en las propiedades. Por ejemplo, tengo aquí un sistema, un cilindro pistón, y ahí me dice que tengo 2 kilogramos, 20 grados Celsius y 1.5 metros cúbicos. Si pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y tengo exactamente las mismas condiciones, puedo decir que mi sistema está en equilibrio. Si ocurre que dentro de 1 hora ya no está en 20 grados, sino está en 25, pues entonces en todo ese tiempo, digamos, en la hora 1 yo tengo 20 grados, en la hora 2 yo estoy en 25, pues obviamente no pasó de 20 a 5 en un instante, sino que tuvo que hacer un proceso, tuvo que pasar a lo largo de ese tiempo, de esos 60 minutos, fue aumentando la temperatura gradualmente. Entonces, mi sistema estará en equilibrio cuando no exista ningún cambio. Aquí, si los cambios son pequeñitos, si por ejemplo va de 20 a 20.5 y luego 21 y luego 21.5 y así pequeñitos, puedo decir que está en cuasi equilibrio, que no es equilibrio, pero tampoco es lo mismo que pase de 20 a 25, así rapidísimo. Ahorita les voy a enseñar un diagrama para que se entienda mejor esto. Entonces, sistema en equilibrio es que no experimenta cambios cuando el sistema está aislado del exterior. No me acuerdo si está lo de equilibrio aquí. No, pero, ok. Ok, entonces, el cuasi equilibrio se da cuando una propiedad, por ejemplo, la temperatura, la vamos a poner aquí en función del tiempo, segundos, cuando una propiedad cambia de forma infinitesimal. Por infinitesimal me refiero a cambios muy pequeñitos. Si se acuerdan que no es lo mismo, por ejemplo, ahí que puse diferencial de t, no es lo mismo que delta t. ¿Se acuerdan por ahí de esos? ¿Ya llevaron cálculo diferencial? Sí. Bueno, un delta t son como pasos muy grandes, ¿no? Como si ustedes estuvieran, digamos que van a caminar y van de aquí, de este punto a este punto. El delta t sería como que yo recorra esa distancia en 2 pasos. Primero aquí y luego aquí. Mientras que un diferencial sería que hiciera pequeños pasos. Entonces los cambios son muy, muy, muy pequeñitos. Este sería dt y abajo sería delta t. Entonces, si yo hago los cambios así, muy, muy pequeñitos, puedo decir que tengo un estado de cuasi equilibrio, porque en el primer paso, como el cambio es muy reducido, pues prácticamente mi sistema no resiente o no nota una transformación drástica. Entre más chiquitos sean estos cambios, pues más me voy a acercar a esta condición. Si yo hago cambios bruscos, entonces ya me olvido del equilibrio. ¿Sí se entiende eso? La diferencia entre cuasi equilibrio y no estar en equilibrio. Sí. Exactamente. Bueno, entonces vamos a definir el equilibrio térmico.
Todos sabemos, lo hemos notado ya de manera práctica, que el calor siempre va a fluir de una zona caliente, de una zona de alta temperatura a una zona de baja temperatura, a menos que lo obliguemos a ir en otra dirección, que es lo que hace el refrigerador, pero de manera natural siempre va a ir de mayor a menor temperatura. Entonces aquí tengo dos objetos a diferentes temperaturas, los pongo en contacto físico y el calor empieza a fluir. ¿Cuándo se va a detener? Pues cuando la temperatura de los dos sea la misma. Entonces, si me imagino, o si me acuerdo, o leí por ahí que la temperatura es una manifestación de la energía cinética de las moléculas, de este lado donde hay mayor temperatura puedo decir que la energía cinética es mayor que en el otro lado. Y entonces si me imagino ahí que las moléculas, en el momento en que estos dos objetos se ponen en contacto, a lo mejor estas que están de este lado empiezan a colisionar con las que están del otro lado, pues esa energía cinética se empieza como a transferir. Si la velocidad de estas era baja y la velocidad de estas es alta, basta con que estén en contacto físico para que se empiecen a transferir su energía y llegará un momento en que en promedio todas tendrán la misma. En ese punto, si lo vemos desde la perspectiva de la temperatura, los dos objetos van a estar en la misma temperatura y podremos decir que han alcanzado el equilibrio térmico. Termina de transferirse el calor porque ya no hay un motor, ya hay un impulso, una fuerza que haga que continúe esa transferencia. Entonces, por eso decimos que están en equilibrio, ya no va a haber cambios. Ya si yo llego por acá y le pongo otro objeto con otra temperatura, a lo mejor uno que esté más frío que esto, pues otra vez empiezan los cambios. Cuando hago esto, saco mi sistema de equilibrio y pues nos tenemos que esperar otra vez. O sabemos que eventualmente va a volver a alcanzar una condición de equilibrio. Absolutamente todo va a tender a alcanzar el equilibrio, todo en la naturaleza. Incluso si ese equilibrio significa una condición de degradación. Entonces todo en la naturaleza tiende al equilibrio. Y bueno, lo que les puse aquí fue la ecuación de transferencia de calor, pero más adelante vamos a volver ahí. Y lo único que estamos viendo es que el calor va a ser igual a la masa del objeto de interés por el calor específico. Esta es una propiedad o una característica de cada material. Cada material va a tener su propio valor de calor específico. Y eso está multiplicado por un delta T, la temperatura final o temperatura de equilibrio, menos la temperatura que tenía el objeto al inicio. Entonces, con esta ecuación yo puedo saber cuánto calor está siendo transferido de la masa 1 a la masa 2, que sería lo mismo, en qué términos de calor sería lo mismo que el calor que está siendo recibido por la masa 2. Pero bueno, a esta ecuación vamos a volver más adelante para hacer cálculos con esto. Otra forma de equilibrio es el mecánico. Y esto está relacionado estrictamente con la presión. Imagínense que tenemos aquí dos recipientes, dos contenedores A y B, y aquí en medio está un pistón. Ese pistón se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué pasaría si la presión del lado izquierdo, es decir, la presión en A, fuera mayor que la presión en B?
Pues empuja el yo pistón, ¿no? libero. ¿Qué pasó? Empuja el pistón si es mayor la presión de un lado. Exacto. Si la presión aquí es mayor que la presión acá, pues de este lado va a empujar el pistón hacia la derecha. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? ¿O cuándo se va a dejar de mover el pistón? Si es que se deja de mover. Cuando se igualen las presiones. Exacto. Cuando presión en A sea igual a la presión en B, ese pistón se deja de mover. Si yo vuelvo a aumentar la presión en A, tal vez suministrándole calor, pues otra vez se va a mover el pistón. Si hago lo mismo con B, se va a mover el pistón. Entonces, el equilibrio mecánico se alcanza cuando las presiones entre en este caso, entre los dos tanques, sean iguales. Si yo tuviera un sistema cilindro-pistón, donde ponga, no sé, hidrógeno, y este es el émbolo y se puede mover libremente. Y acá afuera está la presión atmosférica. Y digo que esto es una atmósfera. Y aquí arriba aquí adentro del contenedor son 5 atmósferas. ¿Qué va a pasar? Yo tengo 5 en el cilindro y tengo 1 en la atmósfera. Pues el pistón se va a ir para arriba, ¿no? Porque es mayor la presión adentro. Así es. El pistón se va a desplazar hacia arriba hasta que al interior la presión sea también de una atmósfera. Si ahora la cambio acá y le pongo 10 atmósferas, pues ahora el pistón se va a tener que desplazar hacia abajo, ¿no? Entonces, en ese punto, cuando las presiones se igualan, estoy en equilibrio mecánico. ¿Por qué mecánico? Pues porque el hecho de que este pistón se pueda mover hacia arriba o hacia abajo, significa que también puede realizar trabajo. Sería trabajo mecánico. Entonces ya tengo definidos las condiciones de equilibrio. Equilibrio térmico y equilibrio mecánico. Otra forma es el equilibrio de fases. Ese, pues sí, lo vamos a ver ya en las últimas unidades. El equilibrio de fases, en este caso, se refiere precisamente a los cambios o las transiciones entre estados, por ejemplo. Bueno, es que nosotros manejamos más comúnmente en el laboratorio, fase sólido, líquido y gas. Y bueno, hay una estabilidad solamente en ciertos intervalos de temperatura y de presión. Y nos referimos a una transición o a un cambio de fase. Por ejemplo, lo que tenemos aquí representado es el diagrama de equilibrio de fases para el agua. Y yo puedo identificar claramente 3 zonas. Una zona en donde todo es sólido, otra en donde todo es líquido y otra en donde todo es vapor. Entre esas zonas aparecen unas líneas. Por ejemplo, si yo me pongo en esta zona, en toda esa línea, acá abajo tengo temperatura y del lado izquierdo tengo presión. Sobre toda esa línea coexisten sólido y líquido. Es decir, que de mi material yo voy a tener una parte que va a ser sólida y otra parte que va a ser líquida. Las dos fases están presentes a lo largo de esta línea. Y entonces yo podría saber, por ejemplo, me pongo en este punto de presión. En este punto de presión, ¿a qué temperatura corresponde? En este otro punto de presión, ¿a qué temperatura corresponde? Entonces,
En esa línea de equilibrio de fases está definido tanto la presión como la temperatura. Si a esta presión yo me muevo a una temperatura mayor que la que tengo en esta línea, pues dejan de coexistir esas dos fases y ya solamente voy a tener vapor. Si me pongo en esta otra línea, entonces ahora tengo un equilibrio entre vapor y líquido. Si me paso a esta otra, mi equilibrio va a estar entre un sólido y el vapor. Y en este punto, ahí donde se intersectan estas tres líneas, se conoce como punto triple. Y ahí van a existir las tres fases, sólido, líquido y vapor. Pero para el punto triple solamente existe una presión y una temperatura. No es como en el caso de las líneas de equilibrio, que puede ser para cada presión una temperatura, pero puede haber diferentes valores. Aquí no. Aquí el punto triple es 1 y ya. Entonces aquí están, no es cierto. No les puse las condiciones del punto triple. Entonces cada material, cada gas, pues sí, cada material puede tener diferente diagrama de equilibrio. Ese es el del agua, pero pues hay un montón. Ahorita, pues con que entendamos a qué se refiere cada condición es suficiente, no es necesario entender o acordarnos o memorizarnos, ni mucho menos este tipo de diagramas. Bueno, esto no lo vamos a ver porque es un poquito más complicado. Y por el momento no tiene caso. Y luego tenemos el equilibrio químico. Ahora tenemos tres cilindros, igual conectados por pistones móviles. Pero en cada uno ponemos diferentes gases. Oxígeno, hidrógeno y neón. ¿Qué pasaría si liberamos el pistón que se encuentra o que comunica A y B? Si no se mueve, vamos a hacer el análisis desde la presión. Si libero este pistón y no se mueve, ¿qué me estaría diciendo? ¿Qué significa? Que el sistema está en equilibrio. ¿Equilibrio de qué tipo? ¿Mecánico? Mecánico. Entonces diría que presión en B sería igual a la presión en A. Si ahora libero el pistón AC, y tampoco se mueve, entonces otra vez tengo equilibrio mecánico, ¿no? Pero ahora va a ser entre A y C. De aquí ya me di cuenta que tengo equilibrio mecánico entre A y B y también entre A y C. ¿Qué tiene que pasar si yo libero el pistón entre B y C? Exacto. Si presión en B es igual a presión en A y presión en A es igual a presión en C, pues la presión en B va a ser igual a la presión en C. Todo mi sistema está en equilibrio mecánico. Nos queda un minuto. Se va a cerrar la sesión. Ya saben que regresamos con los mismos datos. Pero mientras, si se cierra, le piensan, ¿qué pasa si libero el pistón AB? Ahora desde el punto de vista químico.
En uno tenemos oxígeno y en el otro tenemos neón. Hagan de cuenta que este ya no existe. ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Se queda igual? Se queda igual. Si quitamos el pistón, Ajá, o sea, consideran entre el oxígeno y el neón se podría quedar igual, ¿no? Porque el neón es un gas noble. bueno, no hay reacción. Ok. Bueno, entonces liberamos el pistón AB. Como el neón es inerte, no vamos a tener una reacción. Pero ¿qué cosa sí podría pasar? ¿Creen que todo el oxígeno se va a quedar en su lugar y todo el neón se va a quedar también en su lugar? Sí, si removemos el pistón aquí, ya sabemos que no va a haber una reacción, pero ¿qué otra cosa sí va a pasar? Pues se van a mezclar los gases, ¿no? Exacto. El oxígeno se va a ir para acá y el neón para allá. Ajá. Hasta que alcancen una composición homogénea. Entonces va a haber una mezcla de gases y otra cosa va a pasar aquí. Va a haber un cambio de presión. Ahorita se los platico así nada más. En ese caso, como ya tenemos una mezcla de gases, ahora la presión de los gases le llamamos presión parcial, que es la suma de las presiones que tienen los gases por separado. Pero ahorita no se espanten con esto, lo vamos a ver más adelante hasta que veamos lo de gases ideales. Entonces, ya quité este y ahora voy a quitar este otro, entre A y C. El neón con el hidrógeno reacciona, no tampoco. Pero sí va a ocurrir otra vez que se empiecen a difundir, ¿no? Que se empiecen a mezclar. Y como aquí seguramente ya tenía algo de oxígeno, pues ahora voy a tener una mezcla de los tres eventualmente. Si quito el otro pistón, pues ahora sí va a ser un sistema que está completamente comunicado. Y ahora sería como si tuviera uno solo, en donde tengo una mezcla de gases. Donde voy a tener oxígeno, más neón, más hidrógeno. Y ahí, bueno, a lo mejor el oxígeno y el hidrógeno también reaccionan. Entonces ya se complica un poco más porque a lo mejor ahí voy a estar generando agua. Pero eventualmente voy a llegar también a un equilibrio químico. Es decir, en donde si hubiera reacciones, en algún momento estas reacciones van a terminar. Y ya todo lo que tendría que generar de agua, pues ahí habrá terminado la reacción. Para que, bueno, yo no podría decir en este caso que
si mi reacción procede en esta dirección, es decir, que si tengo oxígeno más hidrógeno, formo agua, eso sí puede pasar, pero nunca hemos visto de manera natural que de agua se forme oxígeno o hidrógeno. Entonces, por eso digo que mi reacción o mi equilibrio se va a alcanzar cuando forme X cantidad de agua. No va a ocurrir que el agua se regrese a formar oxígeno e hidrógeno. Ojalá se pudiera. Nos haría la vida más fácil a los que trabajamos con hidrógeno. Pero no, esta reacción es espontánea en este sentido. Y la segunda ley de la termodinámica me dice que por más que le llore, no va a ocurrir de manera espontánea en el otro sentido. Ok, entonces el equilibrio químico va a estar relacionado con reacciones, con composiciones, ¿dudas hasta ahí? Ya tenemos equilibrio térmico, mecánico, de fases y químico. Y además definimos estado de equilibrio y de cuasi equilibrio. Ok. Aquí está lo de cuasi equilibrio. Ok, entonces, para pasar de una condición de equilibrio a otra, o de un estado definido propiedades, por ciertas propiedades a otro estado, tenemos que seguir un proceso. Un proceso es el cambio de un sistema desde una condición de equilibrio, por ejemplo aquí que yo puedo definir presión 1, volumen 1, temperatura 1, a otra condición de equilibrio, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Todos estos estados, todos estos cambios que hay aquí, le llamamos trayectoria. Y aquí está lo que habíamos dicho hace rato, de cambios infinitesimales. No va a ser lo mismo que yo me salte de esta condición a esta otra, por ejemplo, en un delta de temperatura, en un delta de presión, a que lo haga en diferenciales. Si les pregunto por un motor de combustión interna, los motores de combustión interna tienen un montón de cilindros y pistones, ¿no? Y bueno, no los han visto, por lo menos los han visto en, no sé, en algún comercial cuando se anuncia combustible o, no sé, X. ¿Sí los han visto? ¿Sí conocen cómo funciona un motor de combustión interna? Los de los coches. ¿O no? Ok.
Bueno, ahí medio se ve. En el motor, al interior, está un sistema como este. Estos son pistones. Y aquí adentro, bueno, acá se alcanza a ver mejor, aquí adentro se genera una chispa. En ese momento se genera la combustión y los gases que se producen tienen la presión o generan una presión que empuja al pistón. Y al moverse, pues comunica su movimiento, su energía hacia este sistema y es el que hace que se muevan, que se empiecen a mover bueno, se empiezan a mover hay un montón de engranes y transmite el movimiento hasta los ejes, hasta las ruedas. Entonces, si se fijan aquí, todos los pistones no van no se están moviendo al mismo tiempo en la misma dirección. Estos dos que están aquí comprimen, mientras que estos dos de los extremos se expanden. Entonces, este movimiento de expansión y de compresión es el que hace que, pues, finalmente que se mueva el vehículo. Pero esto, ¿creen que sea rápido o que sea lento? Esta acción de comprimir y expandir. ¿Rápido? Va a ser muy rápido. Entonces, este movimiento está ocurriendo siempre muy rápido, porque si no, pues de aquí a que el coche se mueva, ya no es algo práctico. Entonces, si yo pienso eso en términos de equilibrio y cuasi equilibrio, o de no existir equilibrio, ¿a qué correspondería? ¿Sería una compresión en equilibrio o no? Compresión-expansión. Pero si analizas un solo pistón, que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, ajá. No tanto cuasi equilibrio, está en equilibrio en los extremos. Cuando está completamente en compresión o en expansión. Pero como hace estos cambios muy, muy rápido, no llegaría a la condición de cuasi equilibrio. Para eso tendría que desplazarse muy lentamente. Entonces, en toda la trayectoria no existe equilibrio, solamente en los extremos. Si pudiera moverse muy lentamente en esa trayectoria de ir de un punto a otro, sí estaríamos hablando de cuasi equilibrio. Pero pues entonces nuestro coche se movería extremadamente lento. Para fines prácticos, en la vida real, podríamos decir que no existen estas condiciones de cuasi equilibrio. Los cambios normalmente son conviene para fines prácticos que sean muy rápidos. No sé, tal vez los procesos biológicos sí puedan ser en cuasi equilibrio, pero otras cosas, todo lo que sea artificial, no conviene. Ok, por ahí se pueden ver luego un video para que conozcan cómo funciona un motor de combustión interna. Pero es básicamente eso. Compresión, expansión y se transfiere el movimiento. Ok. Los procesos los representamos normalmente con diagramas de presión, volumen, temperatura. Aquí el diagrama que tenemos es de volumen contra presión.
Y aquí me está poniendo abajo un sistema, otra vez un sistema cilindro-pistón, en donde tengo definida mi primera condición. Y arriba, presión 1, volumen, bueno, presión 2, volumen 2. Y luego se desplaza, bueno, aquí lo puse, lo dije al revés. Estamos primero aquí, en volumen 1, presión 1. Desplazamos el pistón hacia la derecha, hacia la izquierda. Y llego a un volumen 2, presión 2. Y aquí claramente observo que al reducir el volumen de mi sistema, aumento la presión. Si ustedes están pensando, por ejemplo, en un gas, ¿esto tiene sentido? Que yo estoy aquí y al hacer el volumen más pequeño, la presión de mi gas aumente. ¿Será bien ese dibujo? Sí, porque estás comprimiendo las moléculas de un gas. Ujú. Está reduciendo el espacio en donde se pueden mover. Entonces, si yo pienso en presión igual a fuerza sobre área, y cuando reduzco el volumen, estoy haciendo el área de contacto más pequeña, pues entonces la fuerza que están ejerciendo las moléculas, al estar actuando sobre un área más pequeña, pues me genera también una presión mayor. Entonces, pues sí, este diagrama es correcto. Y bueno, podemos definir varios tipos de procesos, pero los más importantes son los isotérmicos, que ocurren a temperatura constante. Esta línea que tengo aquí en mi dibujo se llama isoterma. Toda esta línea es a la misma temperatura. Yo podría tener otra línea por acá abajo y es otra temperatura, es otra isoterma. Pero a la hora las condiciones de presión y volumen tendrán que ser distintas porque ya cambié mi temperatura. Otro tipo de procesos es isobárico, a la misma presión o presión constante. Entonces, por ejemplo, a presión constante, yo podría ir de esta temperatura a esta otra y tendría un cambio de temperatura y un cambio de volumen a presión constante. Otro proceso sería isocórico o isométrico, que es a volumen constante. Entonces ahora yo me iría por esta línea, por una línea de volumen, y podría ir de una temperatura X a determinada presión hasta otra temperatura a otra presión. Entonces es conveniente que hagamos este tipo de dibujos cuando estemos resolviendo los problemas, porque si nos ubicamos en qué está pasando. O es más fácil, aunque no le pongamos ahí escalas y luego lo pongamos bonito, con hacer el esquema, ya con ese nos ubicamos en lo que está pasando. Y otro proceso es a flujo estable, en donde hay un flujo de masa a través de un volumen de control, pero es de manera constante. Por ejemplo, si estuvieran pasando 5 metros cúbicos de hidrógeno por mi volumen de control, 5 metros cúbicos por hora, pues esos 5 se mantienen 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya lo estoy definiendo como flujo másico. Y sería volumen entre el tiempo. Se mantiene constante.
Son los tipos de procesos que normalmente vamos a tener. Entonces el propio nombre nos está diciendo isotérmico, temperatura constante, isobárico, presión constante, isométrico o isocórico, volumen constante. Bueno, ahí están una animación. Y uno que no les platiqué es el adiabático, ahorita se los explico. Entonces aquí tenemos el isotérmico y está lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo mi sistema y estoy transfiriendo calor. Entonces al hacer eso, como el pistón es libre, se puede mover, pues entonces el volumen tendrá que cambiar. Y aquí lo que está ocurriendo es que al permitirle que este pistón se mueva, pues la presión también puede disminuir. Si yo le suministro calor y bloqueo el pistón, ¿creen que tenga una curva como esta? Bloqueo mi pistón. Ajá, bloqueo mi pistón, suministro calor. Ya no se va a parecer a esto, ¿verdad? Ya no, porque la presión va a tener que aumentar. Si yo no le estoy dejando que se mueva y le estoy dando energía cinética, a través de transferirle calor, pues la presión va a aumentar. Le estoy dando, otra vez si me voy a mi ecuación básica, le estoy dando más energía. Acordémonos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ya le estoy cambiando las condiciones, estoy aumentando la presión. Y se parecería más a esto, isocórico. Ahora está el gas completo, está encerrado, no le dejo que cambie el volumen, pero transfiero calor. Y entonces aumenta la temperatura y aumenta también la presión. Este de acá abajo le permito que se mueva el pistón, pero le voy a poner ahí una masa para que la presión se mantenga constante. Entonces, sí, lo dejo que cambie de volumen, pero quiero que la presión aquí dentro de mi sistema sea constante. Entonces, lo único que va a ocurrir es que tengo un cambio de temperatura, pasa de esta isoterma a esta otra, pero logro mantener la presión constante. Entonces, este es un isobárico. Y luego está el adiabático. El adiabático, si se fijan, si lo comparan con todos los demás, la principal diferencia es esta barrera, ese material que es un aislante. Y me dice aquí que calor es igual a 0. Es decir, que no voy a transferir ni calor ni del exterior hacia mi sistema, ni de mi sistema al exterior. Está completamente aislado. Pero sí puedo dejar que aumente su volumen o puedo comprimir el gas. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso que está ocurriendo, que es incrementar el volumen, al estarle dando más espacio a mis moléculas, ¿qué está ocurriendo? Una, veo que la presión disminuye, pero ¿qué más está pasando? La presión aumenta, el volumen aumenta. Vamos de
el punto A, aquí arriba, al punto B. Dejo que el pistón se mueva, entonces el volumen B es mayor que el volumen A. La presión A es mayor que la presión B, entonces también está disminuyendo la presión. ¿Qué más está pasando? Observen las líneas de temperatura, que son estas, las curvas. Disminuye. Disminuye. La temperatura en B es menor que la temperatura en A. Le estoy dando más espacio a las moléculas para moverse. Significa que el número de colisiones entre ellas también se va a reducir y van a empezar a perder energía. Y entonces la temperatura también va a disminuir. Ustedes en su casa a lo mejor se han dado cuenta de esto. Cuando se utilizan, por ejemplo, desodorante en aerosol, o si tienen unas de estas latas de aire comprimido para limpiar la computadora, ¿qué notan en el momento en el que accionan el aerosol? Empiezan a disparar. Yo creo que sí han notado algo. ¿No? Que se ¿Nadie empieza tiene ninguna de estas cosas en la casa? ¿Se empieza qué? a enfriar. Se empieza a enfriar. Exactamente. No les puse el ejemplo del insecticida, que seguramente le va a pasar lo mismo, pero porque pues nadie se pone con el insecticida ahí a darle, ¿no? Entonces, se empieza a enfriar. Ustedes se dan cuenta porque no es un sistema aislado. Por eso es que al estar en contacto físico con la lata, notan que el gas se enfría. Si estuviera aislado, a ver, ven el experimento. Tiene un termómetro, tiene un sistema de agitación. ¿Qué estaría tratando de medir? Pues la temperatura del agua. ¿Ah? Él quería medir los cambios en la temperatura del agua en respuesta a su sistema de agitación. Entonces, si no lo aislamos, pues parte del calor que pudiera estarse generando o perdiendo, pues estaría afectando por las condiciones por el exterior, ¿no? Si yo no lo aíslo y mi sistema se está calentando, parte de esa energía la estaría perdiendo a los alrededores. Entonces, lo que él hizo fue que esta masa, que cuando se encuentra en este punto tiene una energía potencial gravitacional, en el momento en el que desciende, se va a convertir en energía cinética.
Y nosotros ya sabemos que esta sería la energía potencial gravitacional. Al descender se produce energía cinética y energía rotacional. ¿Por qué rotacional? Pues está girando y también esta cosa de acá está girando. Entonces, toda esta forma de energía se transfiere de manera mecánica a esto. Y al girar las paletas, pues también se va a empezar a calentar el agua. Entonces, esta energía que yo tengo acá, todo esto se transfiere acá y se convierte en calor. Y él encontró que por cada, que la energía en joules, por cada 4180 joules de esta energía, ocurre un cambio de 1 grado centígrado, 1 grado Celsius, en 1 gramo de agua. Entonces, esta energía era suficiente para causar el calentamiento de 1 gramo de agua que se encontraba a 15 grados, 14.5 grados Celsius hasta 15.5 grados Celsius. Y eso es lo que conocemos como equivalente mecánico del calor. Y quedó definido como, bueno, nosotros conocemos como kilocalorías. Es la unidad que normalmente se utiliza. O una caloría es igual a 4.18, bueno, ahora sabemos que es 184 joules. Esta es una de las unidades más importantes que incluso se trabaja en alimentos, pues en muchas áreas. Una caloría es igual a 4.184 joules. Y este fue el experimento con el que se encontró este valor. Esa prácticamente se la van a aprender de memoria porque va a ser de cajón muchas veces. Algo más les iba a comentar. Ya se me olvidó. Ok. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Ok. Sé que son muchos temas, son muchas cosas, pero no se preocupen, traten de hacer un cuadro sinóptico, un cuadro en donde condensen la información, las cosas más importantes. Los voy a subir, hoy mismo subo la presentación para que cualquier cosa que se les haya pasado, ahí lo tengan a la mano. Y al rato les subo también el capítulo del libro para que le den una revisión, una ojeada. Y el siguiente tema es mecánica de fluidos, pero no quiero agobiarlos con más información, ni quiero empezar un tema que está relacionado, no se apreciaría en este momento una relación directa.
Entonces no quiero revolverles ideas. Y bueno, si no hay dudas, hasta ahí le dejamos por hoy. Y ya en la próxima clase empezamos con mecánica de fluidos. Entonces traten de hacerse un diagrama en donde vayamos poniendo los diferentes conceptos ahí con palabras clave, con cosas que les ayuden a acordarse. Si encuentro por ahí alguna ayuda que les pueda servir para hacer esa clase de diagramas, pues se los subo también para que para que lo pongan en práctica. ¿Ok? Sí, maestra, muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, chicos. Si no tienen dudas, aquí terminamos ya para que se vayan a desayunar algo antes de la que sigue. Sí, maestra.